un tema muy especial que se llama pagar el precio. ¿Cómo se llama? Pagar el precio, ¿de acuerdo? Y bueno, yo quisiera pedirte, por favor, Sote, que me acompañes en tu Biblia para aprovechar muy bien el tiempo. Acompáñame en tu Biblia, por favor, en Proverbios 14:23. Proverbios 14:23. Te voy a dar un par de segundos para que abras la Biblia, y si el de al lado no trae Biblia, por favor, compártela. Y dice la palabra de Dios ahí en Proverbios 14:23. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Te lo voy a leer en otra traducción para que quede más claro. El trabajo produce ganancia, pero el hablar mucho y no hacer nada empobrece. Y quiero comenzar con esto. Bueno, es que todo me da mucho gusto, ¿verdad?, verlos a todos, y qué bueno que estás aquí. Nos brinca el corazón siempre verte aquí. Y como os decía, quiero comenzar con esto. Vivimos en un mundo, o en el mundo de las redes sociales, ¿ok? Y yo creo que entendemos muy bien que esto hace que todo sea un mundo más pequeño, porque lo que está haciendo alguien en China yo lo puedo ver aquí en instantes. El mundo se ha reducido, se ha hecho muy chiquito por las redes sociales. Y cuando nosotros vemos los highlights que están subiendo en redes sociales los grandes cracks, tú y yo podemos admirar de esos cracks don, talento, oportunidad, plataforma. Y sabes, muchas veces no nos ponemos a enfocarnos o a analizar el precio que se pagó o el costo que se tuvo que pagar para llegar a esa posición. Y cuando hablo de un crack me refiero a un buenazo, no a una persona que ha tenido muchísimo éxito. Llámese futbolista, médico, lo que tú quieras, un crack en cualquier área de la vida, ¿de acuerdo? Muchas veces no nos detenemos a analizar el precio que se tuvo que pagar por llegar a esa posición, ¿sí? Y cuando me refiero a costo, el costo que se tuvo que pagar por llegar a eso, el costo no es más que los errores, las victorias, las lágrimas, las pérdidas que se trazaron en ese camino para lograr esa posición y para lograr ese lugar, esa sabiduría, ese fruto, ese éxito. Y pocas veces analizamos o nos enfocamos más bien en el final del camino, ¿no? En cómo la persona está posicionada, pero pocas veces o nos desenfocamos más bien de cómo se hizo para llegar a eso. Y sabes, la Biblia nos enseña aquí en el Proverbios cómo hay que hacerlo, y hay que trabajar para eso. La realidad es que nunca vamos a llegar a la sabiduría, al fruto, a los resultados, a una vida exitosa, si antes no abrazamos el costo, el precio que se tiene que pagar por las cosas, amigo mío. Sí, se tiene que pagar un costo por las cosas. Algo que se siembra, una vida que se logra impulsar, que logra dar fruto, se construye. Esa vida requiere trabajo. La sabiduría, el fruto y los resultados requieren trabajo y requieren esfuerzo de por medio. Y muchas veces el costo del progreso de las personas exitosas no lo podemos ver,
pero sí nos enseñan algo muy grande y especial, y es la cultura del esfuerzo y del trabajo. Y esa cultura del esfuerzo y del trabajo es muy importante, y siempre es bueno tener modelos a seguir para entender qué es eso. Y gracias a Dios yo me siento muy honrado, muy contento, porque aquí en la iglesia tenemos muy buenos modelos de gente exitosa, y unos de ellos son nuestros pastores, ¿no? La verdad es que son un modelo digno a seguir de gente de éxito, pero gracias a Dios porque hay una cultura muy arraigada de esfuerzo y de trabajo para lograr los resultados y los objetivos. Y eso es algo que en la juventud hoy en día se debe de materializar en el día a día. Tenemos que aprender a tener esa cultura y a llevarla a cabo para lograr resultados, para lograr fruto, para lograr sabiduría. Y sabes, el mayor ejemplo que tú y yo podemos tener de lo que significa pagar el precio, el mayor modelo que podemos tener se llama Jesucristo. Jesucristo tuvo que pagar un precio altísimo para que tú y yo pudiéramos tener vida y vida en abundancia, para que pudiéramos salir del pecado y pudiéramos llegar a la luz, para que pudiéramos tener vida en lugar de muerte. El precio que se pagó en la cruz fue altísimo, y Jesucristo lo hizo y nos modeló perfectamente cómo se tienen que hacer las cosas, con humildad, con pasión y con un sacrificio inmenso para lograr lo que vino a revolucionar todo el planeta Tierra. Tenemos un gran modelo y su nombre es Jesucristo. ¿Puedes decir amén conmigo? Si estás conmigo, sí, amén. Muy bien, entonces yo quisiera enseñarte dos principios de parte del Señor que nos van a ayudar a entender esto. Y el primer principio es fe y esfuerzo. Fe y esfuerzo. ¿Y sabes qué significa esto? Fe y esfuerzo quiere decir que una vida con un propósito extraordinario, una vida con resultados, una vida con fruto, una vida con sabiduría, ¿sí? Una vida que logra alcanzar el sueño o los objetivos, es aquella que nace de una promesa que Dios sembró en el corazón. Y definitivamente tú y yo debemos de saber que la Biblia está súper cargada, está bien llena de promesas. Yo te invito a que tú una y otra vez escudriñes en lo más profundo de tu corazón cuál es el sueño, cuál es el anhelo que tú tienes en tu corazón, y cuál es la posición que quieres ocupar. Porque necesitamos una fuente de inspiración. Sí, no está por demás decirlo, pero es muy vano ver lo que está sucediendo en las redes sociales, cuando aquí en la Biblia tenemos una serie de promesas en todas las áreas, que es un motor que nos ayuda a avanzar y a seguir adelante. Entonces es bien importante que tú estés bien consciente ahorita en la edad que tú tienes, no importa desde los 13 en adelante hasta el que esté aquí sentado, la importancia de tener un sueño, un anhelo en tu corazón que nazca del corazón de Dios y que está ahí en la Biblia. Y que Dios te lo ha prometido, que te va a bendecir, que va a restaurar tu familia, que te va a dar una esposa, un esposo, que te va a dar fruto en tu trabajo, en tu escuela, en tu universidad. Tienes que tener bien posicionado y bien fija el objetivo y la meta, el sueño y la promesa que tienes de parte de Dios. Eso es un hecho. Sin embargo, fe y esfuerzo significa, ok, ya tengo el sueño, ya tengo el anhelo en mi corazón, pero ahora tengo que entender que necesito esforzarme por lograr mis sueños y mis objetivos. Necesito ponerme a trabajar, necesito hacer que las cosas sucedan. Y eso es bien importante hoy en día, ¿no? La cultura del esfuerzo, la cultura del estudio. Estaríamos errados si no te incentiváramos en decir: estudia, crece, desarróllate. Sí, sería un error fatal que yo te dijera: ¿sabes qué? Deja de estudiar, no de desarrollarte. No, amigo mío,
si hay una promesa que Dios te dio, si hay una promesa que Dios te regaló en su palabra en cualquier área de la vida, no solamente me estoy enfocando en lo profesional, que sí es sumamente importante para todos ustedes, en cualquier área de la vida es importante saber que tenemos que trabajar por ello. Tenemos que meter las manos y tenemos que entender qué es pagar el precio para lograrlo. Y eso es algo bien importante, súper importante, porque yo quiero recordarte algo que nos enseña la Biblia. Nos enseña la Biblia que después de que cayó el maná en el desierto, hubo un proyecto a largo plazo de luchar por la tierra prometida. Se tiene que luchar por la tierra prometida. Y si tú le das una paseada a la Biblia, hubo grandes victorias, hubo grandes derrotas, hubo grandes fracasos, hubo un esfuerzo sobre marcha para alcanzar lo que Dios había prometido. Y yo quiero estimularte, yo quiero animarte, yo quiero empujarte a que ese sueño, esa meta que Dios te puso ahí, no solamente la idealices, no solamente la visualices, no solamente la imagines, sino hazla realidad por medio del trabajo y del esfuerzo, por medio de la dedicación, del desarrollo y del crecimiento en tu vida. Y a lo mejor ahorita voy a poner un par de ejemplos en el área profesional, pero esto es aplicable a todas las demás áreas. Y lo voy a mencionar en el segundo punto, pero es bien importante que tú y yo aprendamos esto: a luchar por lo que queremos, a luchar por lo que anhelamos en nuestra vida, porque, ¿sabes? El principio más importante para lograr los objetivos en la vida profesional es aprender a trabajar. Tienes que aprender a trabajar, a construir una ética de trabajo donde adquieras compromiso, responsabilidad, puntualidad, disciplina. Hay quien dice, bueno, pues qué flojera. O sea, ¿cómo? No me hables de eso, por favor. No, sí, tenemos que hablar de eso. Tenemos que hablar de tu proyecto de vida a largo plazo y de cuál es el anhelo y el sueño que tienes de parte de Dios, y luchar por ello, amigo mío. Esforzarte, visualizar lo que quieres y alcanzarlo por medio del esfuerzo. Sabemos que no hay nada que sea por méritos humanos, pero la Biblia eso lo enfoca hacia la fe, eso lo enfoca hacia nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados. No existen méritos humanos, eso es gratis. Y eso ya fue suficiente por parte de Jesús, y eso lo pagó el precio en la cruz. Pero cuando hablamos de un sacrificio, cuando hablamos de esfuerzo, hablamos de lo que queremos aquí en la vida, en este planeta, en esta tierra, en esta zona material, de lo que tú y yo queremos. Y sabes, sí, nos tenemos que esforzar por eso, por supuesto. O sea, por supuesto que tú y yo tenemos que llegar al esfuerzo y a entender qué es lo que es trabajar, ¿no? Y yo espero me dé el tiempo, pero quiero decirte que cuando tú tienes esta mentalidad, y créeme, este no es el club de los optimistas, amigo mío. O sea, aquí yo no te estoy dando una motivación emocional. No, yo te estoy diciendo, vámonos a ponernos a trabajar. Vamos a ponernos a construir una vida. Vamos a poner a construir tu futuro, tu economía, tu familia, tu matrimonio, tu sueño que eres emprendedor, construye, trabaja, lógralo, y por supuesto lo que lo puedes lograr, pero necesitamos aprender desde esta temprana edad a construir esa ética de trabajo. Y se logran con cosas muy sencillas que quizá para muchos es insignificante y que hoy en día, sobre todo, pueda parecer hasta ridículo, pero ¿sabes algo? No lo es. No lo es. Muchos, me incluyo, tuvimos que aprender a trabajar, ¿sí? Recogiendo cascajo, trabajando como meseros, trabajando, lavando algún coche, y es algo muy honorable. Y no lo digo por demeritar, sino porque desde tu edad muchas veces pareciera, ay, por favor, yo irme a meter de ayudante en una carnicería, yo irme a meter a ser mesero, yo ir a meter a trapear en un restaurante. ¿Sabes algo?
el combinar los estudios con el trabajo es la mejor escuela que tú te puedes llevar, ¿sí? Y sabes, es ahí donde se forma el carácter, es ahí donde tú aprendes, donde desarrollas conocimiento, crecimiento. Hoy en día la mentalidad de muchos jóvenes, incluyendo hasta los cristianos, ¿no? Yo me quiero ir de misiones a Londres, ¿no? Ay, por favor, hermano, en Londres no hay necesidad. Sí, vete aquí a la vuelta, mira, aquí en la Santanita hay mucha necesidad. Sí, yo voy a empezar mi vida laboral hasta que llegue a la universidad sin ensuciarme las manitas. No, yo te invito de veras a que si tú estás en la prepa, en la secundaria, y si tus padres te lo permiten, por supuesto, ¿verdad? ¿Por qué no comenzar a trabajar? Y deja más allá de lo que te puedan pagar o no, sino todo el conocimiento que vas a adquirir en esa cafetería, en esa carnicería, en ese restaurante, ¿sí? en esa fonda, en esa plaza comercial, en esa tienda de ropa, todo lo que vas a aprender. Eso nos hace tener la capacidad de que cuando las cosas lleguen no nos tomen por sorpresa. Y es bien importante porque, sabes, en esta generación de que mucho es la tendencia de que se quiere ser youtuber, tiktoker, influencer, se quiere ser una persona, una estrella de Instagram, ¿no? Y de jalar todo lo que se pueda y publicar la vida, etcétera, etcétera. Tú lo sabes muy bien. ¿Qué sucede con este tipo de personas que quieren comunicar cómo hacer las cosas? Tienen una teoría, pero no quieren demostrarla por medio del esfuerzo. No acumulan experiencia, no acumulan humildad para saber transmitir lo que quieren enseñar, ¿no? Es como si una persona quisiera enseñar o dar un curso de cómo ser papá sin serlo, ¿no? Hoy en día así son los youtubers, los tiktokers y toda la gente de chavitos que tú ves ahí en las redes sociales, no quieren pagar el precio. ¿Y por qué te digo esto? Te lo digo simplemente para que tú y yo aprendamos a construir cosas. Y sabes, es bien importante tu círculo de influencia para construir esto. Porque si tú te juntas con gente floja, pues vas a ser flojo. Si tú te juntas con drogadictos, vas a ser drogadicto. Si tú te juntas con alguien que se la pasa tomando, fumando, pues te la vas a pasar así. Y temo hablar de esta manera, pero es una realidad que alguien nos tiene que decir, ¿no? O alguien nos tiene que recordar, ¿no? A lo mejor tu papá te lo ha dicho, pero las palabras pasan, ¿no? A lo mejor aquí el contexto es diferente y lo puedes escuchar de una manera diferente. Pero ¿qué sucede si tú te juntas con aliados, con gente que brinca el corazón cuando platicas tus sueños? Y si me ayuda mi hermano del teclado, dice la Biblia que cuando María va a visitar a Isabel, su prima, cuando estaba embarazada de Jesús y la saluda, el niño brinca lo que hay en el vientre de Isabel. ¿Y sabes quién estaba en el vientre de Isabel? Juan el Bautista. Brincó de emoción porque sabía que ahí estaba Jesús. Y sabes, esa es una enseñanza muy bonita de cómo tú y yo tenemos que juntarnos con gente o estar en lugares donde brinque nuestro corazón para cumplir propósito, para cumplir objetivos, para cumplir metas, para anhelar y no algo que te aplaste o que te aleje del objetivo. Y con esto quiero terminar. El segundo principio es al revés: esfuerzo y fe. Esfuerzo y fe. Esfuerzo y fe. Al inicio hablábamos de fe y esfuerzo, hablábamos de las promesas que Dios tiene para ti, pero hay que luchar y hay que trabajar por ellas. Aquí es al revés.
aquí es esfuerzo y fe. ¿Y sabes qué quiere decir esto? Que hay momentos en la vida en donde tenemos que esforzarnos con excelencia, tenemos que trabajar bien duro por lo que queremos, tenemos que luchar por lo que anhelamos, tenemos que meter las manos, tenemos que pasar por lágrimas, por decepción, y eso te va formando tu carácter. Pero va a haber ocasiones, amigo mío, en que tú tengas que hacer tu parte y tengas que hacerlo con excelencia, pero Dios va a demandar de ti o va a esperar de ti simplemente fe. Solamente fe. Va a haber ocasiones en donde tú y yo le dediquemos algo a las cosas, nos esforcemos, a veces hasta a marchas forzadas, pero Dios está esperando algo de ti y te dice: yo solamente estoy esperando de ti tu fe, que creas en lo que te estoy diciendo. Y te lo voy a explicar con varios ejemplos para que te quede muy claro. Sí. Muchos jóvenes están dispuestos a pagar el precio de lo malo, pero no de lo bueno. Es bien fácil. Yo creo que aquí están los ejemplos perfectos de qué es que Dios simplemente espere fe de ti. El noviazgo, ouch, ¿no? Pero es que todos tienen novio, todas tienen novia y todos están besuqueándose y manoseándose y haciendo de todo los unos con los otros. Y yo, ¿cuándo? Eso es fe. Espera. Pero es que yo tengo que esperarme y no tengo que hacer lo que todos hacen. Ese es el esfuerzo que estás haciendo. No existe amor sin sacrificio. Y la máxima prueba de ello fue Jesucristo. Él se sacrificó por nosotros, crucificó su carne por ti y por mí. Y para lograr los sueños y los objetivos que queremos en la vida, muchas veces hay que crucificar la carne, amigo mío, y tener un poquito de fe en que eso va a llegar. Y que vas a tener un matrimonio hermoso, sin la necesidad de un embarazo, sin la necesidad de que la riegues, sin la necesidad de muchas cosas. Vas a tener algo hermoso, pero muchas veces Dios simplemente espera fe de ti. Es que, Señor, ya me esforcé, ya trabajé, ya hice esto y eso. Yo espero fe de ti. Aquí se trata de ver las cosas que no son como si fueran. Muchas veces tenemos que, sí, crucificar el deseo de ir con las personas a tomar, a fumar. Sí, el Señor nos dice: trabaja en esto y vas a ver lo bendecido, lo próspero que vas a ser. Nos vamos a encontrar con muchos grises que la verdad no son grises en la vida del cristiano. Que si sí puedo escuchar música del mundo, que no, que si sí puedo tener un novio, no, que si sí puedo tomar o no, que si sí puedo hacer lo otro, no, que si sí puedo hacer esto, no. Amigo mío, esto no se trata de tener una lista de pecados, qué es lo bueno y qué es lo malo. No se trata de esto. Aquí se trata de crucificar la carne. Aquí se trata de sacrificar algo que estás dispuesto y esperar el tiempo de Dios. Aquí se trata de madurar, de generar carácter y de decir: esto lo hago por convicción propia, no porque tengo un gris en la Biblia que nadie se pone de acuerdo si está bien o no, o escucho allá si está bien o escucho allá si está mal. No, esto se trata de convicciones, a convicciones grandes, grandes decisiones. Y sí, muchas veces hay que sacrificar la propia carne por lograr un objetivo superior. Y eso fue lo que nos enseñó Cristo en la cruz. Sí, tienes que abstenerte de tener relaciones sexuales. Sí, tienes que abstenerte de manosear a una chica, a un chico. Sí, tienes que abstenerte de estarte con escenas incómodas. Sí, ¿por qué? Porque cuando tú sacrificas eso, hay un bien superior que se llama luna de miel, que se llama boda. Y no te llevas una bomba al matrimonio, no te llevas unos celos horribles, infernales, por no sacrificar la carne.
Oye, es que yo quiero servir, es que yo quiero hacerlo. Sí, hay que pagar un precio, amigo mío. Hay que ser distinto a los demás, sí. Y no estoy hablando de religiosidades, estoy hablando de convicciones. Es que quiero tomar, hay que crucificar la carne. Es que quiero fumar, es que todos se drogan ahí en esa escuela. Hay que crucificar la carne por un bien superior. Y eso es algo que pocos quieren pagar. Pero cuando alguien aprende a pagar el precio de las cosas, cuando las cosas te cuestan, entonces viene una bonanza y una prosperidad hermosa en donde tú y yo podemos decir: valió la pena, valió la pena. Y sabes, si no nos cuesta, es decir, si no tenemos quizá estrés, presión en la universidad, trabajar, servir, ayudar a tus papás, lavar los trastes, abstenerte de ciertas cosas, todo ese desgaste físico, emocional, lágrimas, pérdidas, errores, victorias, todo eso que tú vas trazando, todo eso que tú vas formando, amigo mío, se le llama la escuela de la vida donde Dios nos inscribió. Y eso hace que brote de nosotros sabiduría, frutos, resultados. ¿Para qué? Para que en un futuro tengas la capacidad de administrar algo grande. ¿Cómo te voy a dar, dice el Señor, algo que ni siquiera sabes cómo responder a ello? Si no tienes la capacidad. Pero cuando una persona, amigo mío, se mete a lo mejor en una enfermedad en un familiar, cuando te quedas sin dinero, cuando no tienes ni un peso, cuando sientes que ni siquiera eres digno de volver a cursar la prepa, cuando pasas por quizá dolor, por enfermedad, por situaciones difíciles, por pérdidas de un papá, de una mamá, de un hermano, todo eso, toda esa escuela de la vida nos ayuda a estar preparados para lo grandioso que Dios tiene para nosotros. Pero pocos quieren pagar el precio. Se tiene que pagar el precio. Es un costo que a la larga es una satisfacción total y algo hermoso que te sucede en la vida. Quiero darte un último principio, consejo, sobre todo a tu edad, cuando estás aprendiendo a trabajar. Cuando tú aprendes a trabajar, ¿sí?, sin ver al dinero como una codicia. Cuando entiendes que el mejor trabajo es un lugar donde no te paguen. Yo no sé si a ti te tocó, pero a mí sí me llegó a tocar donde me daban una torta nada más por ayudar, o donde simplemente era como que una ayuda simbólica. Fue, yo creo que el mejor trabajo, porque aprendí a hacer las cosas sin esperar algo a cambio, sin esperar algo, un dinero. Aprendí responsabilidad, aprendí a ensuciarme las manos, aprendí a no menospreciar a los demás, aprendí a ser servicial, aprendí a limpiar mesas, aprendí a lavar trastes, aprendí a dirigirme a las personas. Inclusive aprendí hasta cómo responder ante una humillación, ante un fracaso, ante la pena. Todo eso forma en ti carácter y te enseña a que nosotros no trabajamos por codiciar el dinero. Cuando tú aprendes este principio, Dios te prospera y Dios te bendice. En cualquier empresa, en cualquier negocio en donde tú estés. Porque esto calibra nuestra vida, la direcciona de una manera correcta, y empiezas a entender que las intenciones siempre deben de ser las correctas. Cuando tu corazón es el correcto,
está listo para recibir la bendición de Dios, está listo para ser prosperado sin que te mates, está listo para que seas bendecido abundantemente por Dios sin que te desvíes, sin que te olvides. Así que jamás te olvides que a medida en la que fracases, no te pierdas, y si triunfas, tampoco te pierdas. Se necesita esta escuela de la vida para crecer, para madurar y para tener fruto en la vida. Así que yo te animo muchísimo el día de hoy, te animo muchísimo el día de hoy a que tú puedas a tu temprana edad aprender a pagar el precio, a saber lo que cuestan las cosas, y eso te va a preparar para la vida de una manera increíble. ¿Sabes cuál es uno de los errores más grandes de esta generación? La soberbia y la falta de humildad, porque se creen sabelotodos. Por un Google o por un ChatGPT ya piensan que saben todo. Entonces menosprecian a los adultos, menosprecian a quienes les pueden enseñar, menosprecian una autoridad. Se posicionan fácilmente, pero cuidado, porque así como subes, así de dolorosa es la caída, y entre más alto estés y te caes, más duele. Pero a medida en la que tú estés en el piso, humillado delante de la presencia de Dios, nada va a doler, porque Jesucristo nos lo enseñó: sean mansos y humildes como yo lo soy. ¿Y sabes cuál es el mejor ejemplo que te puedo, más bien el mejor consejo que te puedo dar de esto que te estoy hablando como tu pastor de jóvenes? Sé humilde, sé humilde, sé humilde. Aprende de los adultos, aprende de la gente con canas, tenles respeto, tenles honra, aprende de las autoridades. Aprende a escuchar opiniones, apréndele cosas a las personas. Ellos ya caminaron por algo donde tú no has caminado, y es oro molido lo que tú puedes aprender de los demás. Así que yo te invito a que ahí en tu lugar tú puedas inclinar tu rostro por un momento. ¿Por qué no inclinas tu rostro por un momento? Y vamos a orar. Padre bendito, yo hoy oro por todos mis amigos que están aquí reunidos, y sé que estos temas no son temas tan populares, tan cool, son temas que muchas veces uno aprende en la vida con lágrimas, con dolor, con a veces hasta con sufrimiento. Pero qué bendición es que alguien nos pueda decir el valor de las cosas, Señor, y cómo podemos prepararnos para pagar ese precio, para entender lo que cuesta la cima, Señor, lo que cuesta el éxito, lo que cuesta el fruto, la sabiduría, Padre. Por eso hoy yo te pido, Señor, yo te pido, Padre, que cada uno de los jóvenes que está aquí, Señor, pueda entender la importancia de pagar el costo, el precio, Señor, de lograr el fruto, Señor, la sabiduría, que no es más que las victorias, las derrotas, a veces el dolor, las lágrimas, para lograrlo, Señor. Esa es la vida, y gracias a Dios tú estás con nosotros, aún en nuestros más grandes fracasos o errores, y también en nuestras más grandes victorias. Ahí vas a estar tú, Señor. Yo oro por toda esta generación para que logre sus sueños, sus objetivos, para que luche por ellos. Y tú les diste una promesa en tu palabra, Señor, que luchen por ellos, Señor, que nunca es tarde para comenzar a estudiar la secundaria, la preparatoria. Nunca es tarde para tener un título universitario, un título de posgrado, Señor. Nunca es tarde para crecer, para desarrollarse. Nunca es tarde para restaurar su familia, para restaurar la relación con sus padres. Y también, Señor, que
cuando cada uno de ellos haya hecho ya su parte, aprendan a tener fe, aprendan a tener paciencia, aprendan a que esa semilla tiene que crecer poco a poco, se tiene que regar. Por favor, Señor, yo te pido que los ayudes en los momentos críticos donde la fe se desgasta, Señor, donde nos intenta ganar la ansiedad de tener relaciones sexuales, de tomar, de fumar. Pero cuando sacrificamos la carne, cuando pagamos el precio, Señor, la bendición es increíble, Padre. Es bendita, Señor, y tú prosperas a tus hijos y a tus hijas que hacen lo recto delante de ti. Tú prosperas a aquel que ha decidido honrarte en los secretos, Señor, ahí donde nadie lo ve, Señor. Gracias te damos por este tiempo y te pedimos, Señor, que tú bendigas a todos los que estamos aquí siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús.